Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, los que me estén mirando en cualquier parte del mundo. Les saludo desde aquí, desde Sombrerete, Zacatecas. Soy Rubén Rojero. Tenemos una reunión familiar aquí, estudiando la palabra de Dios. Los que no me conocían, he sido pastor por muchos años allá, en Estados Unidos. Fui pastor en iglesias hasta americanas, con mexicanos también, ¿verdad? Y aquí en México también he trabajado para la gloria de Dios. Eh, no puedo vivir sin eso. Me gusta mucho la palabra de Dios, ya que antes, cuando yo no conocía la Biblia, tuve muchos problemas, tanto sociales, no puedo decir familiares porque ni familia tenía. Este, Nada más era una persona que viajaba por todo Estados Unidos en los caballos de carrera, ¿verdad? Pero Dios, por nuestro Señor Jesucristo, me alcanzó, ¿verdad? Me tocó. Yo antes tenía muchas dudas, ¿verdad? ¿Cuál religión era la correcta, verdad? Y yo quería un cambio porque tenía muchos problemas yo conmigo mismo. El problema número uno que yo tenía era yo. Y yo le echaba la culpa a los demás. O sea que, y así hay mucha gente ahorita todavía. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Es por eso que es muy importante tener oídos para oír el mensaje. La Biblia dice que la fe crece por el oír, no por ir a la iglesia. Hay que oír, hay que leer, hay que estudiar. Y pues yo soy una persona que he dedicado casi toda mi vida, bueno, desde que me convertí en el año 1991, ¿verdad? Ahí estuve leyendo todo el año 1991, ¿verdad? La palabra de Dios, y después fui a un instituto, Calvary Chapel Bible College, y después fui a otro instituto, International University también. Hablo inglés, ¿verdad? Y pues he sido bendecido. Voy a compartir en este día un tema que no es muy pisoteado en las predicaciones de mis colegas, los predicadores a nivel mundial. Se llama la guerra del Armagedón. Todos hablamos de que Dios es un Dios de amor y que Dios nos ama y que dio su vida por nosotros y que lo mataron y que lo torturaron y hasta lo exhiben en la cruz, torturándolo, azotándolo y todo eso, ¿verdad? Bien mansito ese Dios, bien mansito que era cuando vino. Pero ¿qué creen? En esta guerra de Armagedón, ese que exhiben allí en la cruz, ese que exhiben allí azotándolo, ¿verdad? Y escupiéndolo a veces, ¿verdad? Ese va a ser una guerra, pero de las guerras más sangrientas que han sucedido en todo el mundo. Se llama la guerra del Armagedón. Y va a ser Jesucristo, ¿eh? Ahorita se lo voy a demostrar por medio de la palabra de Dios. Gracias a Dios, la palabra de Dios la conozco como si fuera parte mía, como la he estudiado. He dedicado mi tiempo a la palabra de Dios, así que yo tengo confianza que lo que estoy enseñando es lo que estoy enseñando, ¿verdad? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, del versículo 16 hasta el final. Hoy vamos a terminar el capítulo y luego la semana que entra ya vamos a dar inicio al capítulo 17. Vamos a hablar de la Babilonia religiosa y luego después vamos a hablar de la Babilonia política. Entonces, pues vamos a leer ahorita el versículo 16 al 21 de Apocalipsis. Le voy a pedir a mis lectores que leamos alternadamente. Yo leo el 16 y luego ya ustedes leen lo demás. Dice: los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y Y los hombres, en vez de arrepentirse, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que miren, aquí en Apocalipsis 16 menciona bien claramente, el versículo 16 dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fíjese que desde el Viejo Testamento, la Biblia habla de esta guerra que va a suceder. Esta guerra está programada, ¿verdad? Por Dios para los últimos días. Es la guerra más sanguinaria, la guerra más sangrienta, la guerra más espantosa. Allí en esa guerra hay olor a muerte. Esa guerra del Armagedón está programada por Dios. En esa guerra es donde Dios va a derramar toda su ira contra sus enemigos. El Padre y también Jesucristo. Pero viéndola bien, Dios le va a decir al Hijo, ¿sabes qué? Tú eres el que vas a hacer eso. Tú. Y ahorita le voy a demostrar por medio de la palabra de Dios que es Jesucristo el que hace esa guerra. Y hace una matanza increíble como... Mire, Dios ama al mundo. Dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, cuando Él vino y cuando murió por nosotros, Él vino como nuestro Salvador. Pero la segunda vez que venga, Él ya no va a venir como nuestro Salvador, Él va a venir ya como nuestro juez, Así que Él va a derramar su ira contra todos los enemigos. Pero se va a dirigir a los enemigos, a los verdugos del mundo, a las fiscalías. Dios va a castigar a los incastigables, a los fuertes, a los García Lunas, a los Calderones, a los Peñas Nietos. ¿Verdad? Es un ejemplo nada más, Dios se encargará de los intocables, los que hacen crímenes y quedan impunes completamente, ¿verdad? He escuchado una canción de Gerardo Reyes, ¿verdad? Dice, yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. Dice, amigos, el mundo es un mercado donde se compran las verdades y conciencias. Amigos es mentira, no hay amigos. La verdadera amistad es la ilusión. Ella cambia, ¿verdad? Y desaparece con los tiros que da la situación. Dice que los amigos, ¿verdad? Son solamente aquellos que oro y plata, dice. Pero a los que nos abate el infortunio, solo tenemos tristezas en el alma. Fíjese que cuando hay una criminología, los que ganan son los que tienen dinero. Y el que no tiene dinero, allí tronó. Yo me recuerdo que en Tijuana allá un muchacho cometió un crimen y era sobrino de un funcionario estatal allá en Tijuana. Y él abusó de la muchacha y después la muchacha le dijo que te voy a acusar. ¿Y sabe qué fue lo que hizo él en el camino allá en la Rápida en Tijuana? Abrieron el carro con los amigos y la aventaron para afuera yo no sé si mi esposo se acuerde de eso. Pero mire, al muchacho ese... se fue para Estados Unidos, ¿verdad? Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque era sobrino del secretario de Seguridad Pública de allí de Baja California. Hombre, está tremendo, Pero cuando un pobre comete un crimen, ya tronó, Hasta lo sumen, hasta lo tienen allí extra tiempo en la cárcel, que haga tiempo. Así que hay muchos inocentes en las cárceles. Demasiados inocentes. Bueno, mire, contra esas personas Dios se va a abalanzar. Y es por eso que va a haber esa guerra, la guerra del Armagedón. Y yo creo con todo mi corazón que esa guerra está por llegar ya pronto. Ahorita están agarrados, ¿verdad? Allá en los rusos, ¿verdad? Y allá todos sabemos, ¿verdad? Con Zelensky, ¿verdad? Ucrania. Y también Israel y los islams, ¿verdad? Entonces ahorita están los barcos allá alrededor de Venezuela también que quieren a Maduro.
Pero ¿sabe qué? Mire, ya tuvimos 2 guerras mundiales. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también. La Segunda Guerra Mundial cesó cuando Estados Unidos arrojó las bombas atómicas a los japoneses allá en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Pero desde 1945 ha habido otras guerras también, ¿verdad? Se llaman miniguerras. Pero en esa Primera y Segunda Guerra Mundial hubieron como 400,000 soldados y civiles muertos. Entonces, ¿sabe qué? Pero no se comparan en esas guerras. La guerra que viene del Armagedón. Ahorita le voy a decir de cuál es la magnitud de esas guerras. ¿Y cuál es la magnitud de la guerra del Armagedón? Se va a quedar usted estupefacta y estupefacto de lo que dice la palabra de Dios, porque ¿sabe qué? La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios profetiza todo. Yo no creo en los profetas que vengan y digan, mira que Dios me dijo que te dijera. No. A mí me habla la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Según Mateo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20, alguien me dice allí que también tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar agarrados como una alterna que alumbra en lugar oscuro. Porque sabemos que la palabra profética no tiene interpretación privada, sino que los hombres de Dios predicaron la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Así que mire, la palabra de Dios es nuestro guía, es nuestra luz. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Yo no escucho hombres, no, yo escucho la palabra de Dios. Así que mire, vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa guerra del Armagedón. Le voy a pedir a mis lectores que un lector me lea Joel 3, 1 al 2 y que otro me lea Joel 3, 9 al 14. Vamos ahí, Joel está después de Ezequiel. ¿Joel qué? 3, 1 al 2. 1 al 2 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Allí está. Dice, porque voy a reunir todas las naciones, versículo 2, y las haré descender al valle de Josafat. Fíjese, qué curioso, porque allí en ese valle de Josafat es donde va a ser la guerra del Armagedón. Allí es donde está programado que va a ser la guerra del Armagedón. Es un valle tremendo, pero allí ya ha habido guerras anteriormente. Pero es un valle grandísimo, parejo. Entonces allí es donde van a escoger que sea la guerra del Armagedón. ¿Ve? ¿Cómo ve? 9:14. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, o sea, a los reyes, a los presidentes, a los intocables. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descender, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas. Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Así que aquí es donde se expone la primer profecía acerca de la guerra del Armagedón. Y vamos ahora, ¿cómo va y qué es lo que va a surgir en esa guerra del Armagedón? Ezequiel 39, 17 al 18.
Ezequiel 39, 17 al 18. Hijo de hombre, así es el Señor omnipotente. Diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre. Carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar comerán grasa hasta saciarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones, todas ellas verán cómo las he juzgado y castigado, y a partir de ese día los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Se fijan? Aquí es donde Dios está pronosticando que se va a llevar a cabo esa guerra, y les voy a demostrar por medio de la palabra que es Jesucristo el que va a andar enfrente. Isaías 63, 1 al 4. Isaías capítulo 63, 1 al 4. ¿Qué dice allí? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es roja tu vestidura y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Sí, miren nomás, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Sí, mire, en ese tiempo, en una guerra, cuando se presentaban los líderes a la guerra, a hablar, venían con ropa roja, color sangre. Pero cuando mandaban a un emisario a pedir paz, a decir, nos rendimos, venían vestidos de blanco y en un caballo blanco y una bandera blanca, y eso significaba que se iban a acercar al ejército enemigo, y significaba que venían en paz. Pero cuando venían con vestidos de rojo, cuidado, es guerra, guerra, guerra. Así que estamos mirando aquí en el Viejo Testamento los pronósticos de esa guerra tan sangrienta que menciona la palabra de Dios, que se llama guerra de Armagedón. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Miren, allí está bien claro, está hablado de explicado de una forma simbólica, pero hay que tener cuidado cuando lo interpretamos. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. O sea, Cristo. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos viñedos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. O sea, 600 estadios. Tanta sangre que a la altura, ¿qué tan alto está del suelo a donde está el freno del caballo? Como 1 metro, ¿verdad? En otras palabras, quedó allí un lago de pura sangre en esa guerra. Nada más imagínese usted quién murió. Pero ahora vamos a mirar nosotros el trasfondo. ¿Cómo empezó y cómo terminó? Apocalipsis 10, 11 al 21. Y vamos a mirar aquí bien claramente que es Jesucristo. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de y Señor de Señores. Así que, siga adelante, dice, vi a un ángel que... Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de Fija. militares y de magnates, Así carne es. de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. O sea que aquí es donde Dios va a castigar a los incastigables, a los que se creen Dios, a los que no le temen para nada a Dios. Esa es la guerra de Armagedón, que está programada desde el Viejo Testamento, y aquí miramos, aquí en el capítulo 19, cómo termina. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y las aves se hartaron de la carne de ellos. ¿Se fija? Aquí está hablando de los buitres, ¿verdad? Las aves que comen carne, ¿verdad? Que comen rapiña, ¿verdad? Así que ya miramos que Dios se dirige aquí en esta guerra contra todos aquellos que no creyeron en Él, ¿verdad? Dios cuando vino, Él vino como nuestro Salvador, pero cuando venga la segunda vez ya no va a venir como nuestro Salvador, va a venir como el juez, y Él mismo va a pelear en la batalla también, ¿verdad? Así, pero créamelo, esto se va a poner color de hormiga en el mundo. De veras, no queremos estar aquí cuando eso suceda. Yo sé lo que le digo. Mire, se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 12 al 17. Mire lo que dice allí. Allí es un... Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los Ahí grandes, están los reyes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Se fija? Aquí es otro repaso de esta guerra, nada más que es en diferentes puntos. El libro de Apocalipsis es muy interesante, nada más que hay que saber, ¿verdad? Las interpretaciones hermenéuticas, ¿verdad? Una persona que no estudió hermenéutica y exégesis no va a poder traducir el libro de Apocalipsis de la forma correcta, Por eso hay tantas traducciones, por eso hay tantas religiones, ¿verdad? Y todos dicen que ellos son los únicos. Pero mire, la Biblia es bien clara. Aquí en el versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. La Biblia habla de que va a haber un gran terremoto. Grande, así como, no crea que como el que hubo en Rusia apenas hace un mes y medio. No, ese terremoto que se aproxima, estamos hablando que se dice, ¿verdad? Por medio de unos científicos de mi creencia, de mi movimiento, ¿verdad? Que dicen que creen que ese terremoto va a ser aproximadamente como de 12 a 14 grados y que va a durar como 5 minutos.
Ya un terremoto ahorita que sea de 8, ya es un terremoto destructivo que provoca tsunami y todo, ¿verdad? Pero se dice que ese que viene, y tal parece que los gobiernos mundiales se programaron, ¿verdad? Ya ve que hay alianzas de naciones ahorita, pues que tienen una bomba nuclear y que la tienen puesta precisamente en el lugar correcto, en el anillo de fuego, donde están las placas tectónicas que conectan con las fallas de San Andrés. Y dicen que algún día que se detone esa bomba atómica, es cuando se va a provocar ese temblor de como 14 grados. De verdad, y que va a durar aproximadamente 5 minutos. Y mire, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios dice que hasta hay montañas que se van a desboronar, ¿verdad? Y luego aparte dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, o sea, asteroides, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15, ponga atención a lo que dice aquí en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora mi pregunta es, ¿por qué se escondían estos entre las peñas y en las cuevas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Se dice que cuando hay un volcán de gran magnitud, cuando empieza a erupcionar el volcán de los nuevos, que avientan rocas hasta unos 2 o 3 kilómetros, rocas que pesan toneladas, fíjate. Entonces, es lo que dicen aquí, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Ahorita hay muchos peligros en el mundo. Hay un volcán allá en Estados Unidos, ¿verdad? En el parque ese de Wyoming, creo se llama, que dicen que está queriendo erupcionar, y que si algún día erupciona va a afectar casi todo Estados Unidos, fíjense. Entonces, mire, yo creo que no me quiero desviar de tema, pero lo que estamos hablando es de esa guerra del Armagedón, que va a venir acompañada de asteroides, y luego va a venir acompañada de terremotos, temblores de tierra y de erupciones volcánicas. Más claro también está en el capítulo 9, versículo 13 al 21. Mire lo que dice aquí. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así bien la misión de los caballos y sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como del león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con los que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. ¿Se fija? Esta es la guerra del Armagedón también, ¿verdad? Dice aquí, en el versículo 14, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ya di anteriormente un mensaje acerca de los ángeles que estaban en el río Éufrates,
Y mira, dicen que ese río ahorita se está secando. ¿Ve? Ya. Y ¿sabe qué? Los exploradores que han andado allí, allí donde se ha secado el río, dicen que han entrado allí como a túneles y que han escuchado ruidos de gritos de alguien que está encerrado allá, ¿verdad? Entonces, ya ve, hay insinuaciones que piensan que son esos seres que están encerrados allí, ¿verdad? Pero lo que sí sé, que la palabra de Dios dice que Dios tiene a unos ángeles reservados para el día del juicio, para soltarlos. Cuando sean sueltos esos ángeles, el mundo se va a pudrir de la noche a la mañana. Y ya lo acabamos de leer allí en Apocalipsis capítulo 16, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos y de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, o sea que 200 millones, imagina. ¿Qué nación tiene 200 millones de soldados? Hay muchos que dicen que China es... Y sí es cierto, China es el que tiene más soldados que cualquier otra nación. Pero no tiene 200 millones. Tendrá algunos 3,000, ¿verdad? 3,000 millones a lo mejor, no sé. Pero yo creo que cuando habla de un número tan elevado de soldados, ¿verdad? Significa de que es que en el fin se van a juntar muchas naciones para pelear en contra de Jesucristo. Se le van a abalanzar. Ya lo leímos ahí en Apocalipsis capítulo 19. Entonces todos los ejércitos de todas las naciones se van a juntar. Y eso es lo que va a agrandar el número del ejército. Entonces, lo que me llama la atención, versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. O sea que, ¿qué es lo que avienta fuego? Pues las bombas, los misiles, ¿verdad? Todo eso, los explosivos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea que esos que adoran las imágenes, pues no pueden ver, ni oír, ni andar. Yo de mi parte, pues yo no critico, ¿verdad? Digo, cada quien. Pero yo no voy a adorar un muñeco que no camina ni habla. No, pero cada quien. Yo les he dicho a algunos, mire, usted adora eso, pero pues todo el tiempo le va mal, oiga. Nada más míreme a mí, aquí voy a estar unos años. Mire cómo el Dios Todopoderoso, el vivo, el que resucitó, Cristo, y su Espíritu Santo, y el poder de su palabra, por medio de mi fe, me van a bendecir a mí en lo económico, Sí, Dios bendice, Él gratifica la fe de sus seguidores. Pero cuando vamos nosotros a los monillos esos, no. Por eso están todos alcoholizados. A ver, ¿por qué no les quita el cigarro? A ver, ¿por qué no les quita el vino? A ver, ¿por qué no les quita la droga? No, hay que venir con el que da vida, con Jesucristo. Él da, luego cuando usted viene a Él, inmediatamente Él le da el Espíritu Santo a usted para que usted pueda superar la energía de sus propios impulsos y sus deseos. ¿Por qué cree que muchos cuando vienen a Cristo, después de haber sido bien borrachos y drogadictos, y vienen a la iglesia y aceptan a Cristo y se componen? Yo fui uno de ellos. ¿Por qué? Porque recibe uno el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, pero pues los que adoran imágenes, pues allá ustedes, ¿ok? No, hagan lo que, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Mire, aquí está hablando de que Dios les va a mandar un juicio, A Dios no le gusta que lo comparen una imagen, No, Dios es el Todopoderoso, oiga. Es el que hizo la tierra, ¿verdad? No. Pero versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus inmoralidades sexuales,
ni de sus hurtos, ¿verdad? Así que contra esas personas viene la guerra del Armagedón. Y le voy a decir cuál es la magnitud de esa guerra. Salmo 110, le voy a decir a Rubí que me lea Salmo 110, 5 al 6. ¿Qué dice allí Rubí? Salmo 110, 5 al 7. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Fíjese aquí lo que dice aquí está diciendo bien claramente que es Jesucristo. ¿Qué dice aquí en el versículo 5? El Señor está a tu diestra. ¿Y quién está a la diestra del Padre? Pues es Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre ahorita. Él está defendiéndonos, está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Pero Dios es el Padre. Pero Jesucristo, Él cuando murió y resucitó, Él se convirtió en el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Si no lo quiere creer, le voy a pedir a uno de mis lectores que me lea Colosenses 3:1. Él está a la diestra. Y luego alguien que me lea Hebreos 7:25. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. ¿Se fija? Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder ¿Se fija? por ellos. Él está intercediendo por nosotros. A veces Satanás viene y le trae chismes a Dios acerca de nosotros. Pero le dice Jesucristo, ¿sabes qué? Yo ya lo salvé. Él es mío. No te preocupes, no le hagas caso. No podemos permitir que el diablo nos lo quite. Él ya me aceptó, Él me está siguiendo. No le hagas caso. Así que mire, aquí en el Salmo 110, versículo 5, aquí dice bien claro que es Jesús. Dice, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. ¿Las llenará de qué? De cadáveres. Mire, donde quiera que usted vaya va a haber gente muerta. Donde quiera. Y luego, ¿qué es lo que viene después de que hay mucha gente muerta? Vienen pestilencias y enfermedades por la infección de todos esos cuerpos que se echaron a perder ahí, que se pudrieron, carroña. Porque va a ser imposible para la gente que quede viva, que recoja tanto muerto, oiga, al mismo tiempo. Por cierto que en Ezequiel, capítulo 39, allí dice que van a durar para levantarlos 7 meses. ¿Se imagina el número de muertos que va a haber? Conclusión. Ahorita hay mucha gente que dicen que no se quieren entregar a Cristo, que lo harán hasta que ellos lleguen al punto a que llegue el anticristo. Dicen, no, yo paso la tribulación, ahorita yo me divierto, yo le doy vuelta a la hilacha, yo gozo la vida, yo cambio una mujer por otra, ya la mía me cansé, ya quiero otra más nueva. No, olvide, o sea que miren, se portan así de rebeldes. Yo sí creo, pero cuando ya venga el anticristo, entonces ya me vengo con Cristo. Pues yo le voy a decir algo, Esa no es una buena idea. ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo, él va a tener todo controlado de tal manera que nadie se podrá esconder ni resistir. Él se opondrá a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y requerirá que le adoren a él. Y él va a operar por medio de los medios digitales y por medio de la tecnología. ¿Y sabe qué? El anticristo no le va a tener compasión a nadie. Por cierto, de que vamos a Apocalipsis 13, versículo 15. Y con esto vamos a terminar. Dice que les va a mochar la cabeza a los que no quieran seguirle a él. Y
se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no Que la hiciese adorase. matar a todo el que no la adorase. Tiene que adorar uno al anticristo aunque uno no quiera. Versículo 15, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. La Biblia dice de que va a hacer matar y luego ¿cómo los va a matar? Los va a decapitar con la guillotina. Tengo versículos claves para comprobarle eso que le estoy enseñando. El anticristo, con él no se va a jugar. Se va a hacer lo que él dice. Y el que no quiera hacerlo, lo van a matar y lo van a torturar en público, lo van a decapitar en la guillotina. Por eso, ¿sabe qué? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: hoy es el día de salvación, no mañana. ¿Verdad? Hay que aceptar a Jesucristo. Él es el único que puede salvar al mundo del pecado. Él cuando vino a salvarnos. Él vino a salvarnos. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió, pero también Dios lo resucitó de los muertos, y por medio de esa resurrección, dice la palabra de Dios bien claro en el libro de Colosenses, que si los demonios hubieran sabido que Jesucristo iba a resucitar, nunca lo hubieran crucificado, nunca. Pero como resucitó, Él venció, Así que es muy importante aceptar a Cristo, pero no nada más aceptarlo. Hay que seguirle, pero no nada más seguirle. Hay que servirle también. Porque si no, ya le enseñé aquí lo que va a suceder a la gente que no le hayan seguido a nuestro Señor Jesucristo. Van a sufrir muchísimo en la tribulación. Dios les bendiga. Y espero que este mensaje